Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una reflexión, opinión, comentario, reacción, interpretación muy personal sobre la parte 10 de mi razón número 3, por la cual considero que es Terry, el amado de Candy, en el libro Candy Candy, Historia Definitiva, por Keiko Nagita. En mi video anterior expuse la relación que había entre el progreso y o la evolución de la conexión entre Candy y Terry y los sonetos de la poetisa francesa Louise Labé en la parte 2 de la historia. Y ahora, como parte número 10 de esta razón número 3, tenemos lo siguiente: las referencias a William Shakespeare. Las siguientes son interpretaciones de la novela en español. Solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Cualquier observación sobre alguna discrepancia con la novela en lengua japonesa será bien recibida y agradecida. Y cualquier observación sobre alguna discrepancia con la novela en otros idiomas será resuelta en comparación con la novela final japonesa. Debido a que esta versión final de la novela fue escrita en el 2010, otros formatos y otras entrevistas anteriores a esa fecha perderán vigencia frente a este libro reciente, que ahora se toma como referencia principal y canónica. De modo que las expresiones vertidas por la inteligencia artificial sobre esta novela no serán ni son más certeras ni prevalecen sobre el criterio de la escritora ni de la novela misma como fuente principal de análisis e información. Comencemos con unos datos biográficos de William Shakespeare. Nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon. Esto está ubicado en la provincia o el condado de Warwickshire en Inglaterra, Reino Unido. Esta es una de las razones por las cuales muchos lectores creemos fuertemente que Terry es el amado de Candy, y es porque la descripción de el hogar donde vive Candy apunta a que ella reside en esta ciudad de Stratford-upon-Avon. Si bien es cierto que tanto en Escocia como en Inglaterra existen muchas localidades con el nombre Avon, si hacemos una investigación sobre los paisajes y sobre la flora y la fauna que está rodeando la vivienda de Candy, de todos los lugares posibles, el que más se acerca o el que más posibilidad tiene de ser esa nueva casa donde vive la protagonista es Stratford-upon-Avon. No es por capricho de mi parte. Los invito a ustedes a que vean mi video donde eh, hablo sobre todas las posibles localidades con el nombre de Avon que pudieran haber sido el hogar actual de Candy, y todo lo que me hizo llegar a la conclusión de que es Stratford donde vive la protagonista. Esto es uno de mis videos anteriores y con mucho cariño y con mucho gusto los invito a que tengan la oportunidad de ver dicho video. Pues es uno de los escritores más importantes a nivel universal. ¿Por qué digo es y no fue? Porque aunque ya no está en vida, todavía la obra de él perdura. Y el autor más destacado en la literatura de lengua inglesa. Fue dramaturgo, fue poeta y fue actor. Se desplaza a Londres alrededor de 1592. Y aquí hago un alto porque en la actualidad existe una distancia, ya sea en auto o en tren, de aproximadamente entre 2 horas a 2 horas y media entre Stratford y Londres. Para el tiempo en que William Shakespeare estaba en vida, pues desde luego la distancia era mayor, pero aún así no era lo suficientemente difícil como para él no haberse podido desplazar a Londres.
donde inició su carrera como actor y escritor de obras de teatro, formando parte como copropietario de una de las compañías teatrales más reconocidas de Inglaterra, tanto que llegó a tomarla el propio rey Jacobo I bajo su protección. En 1611 regresó a su pueblo natal. Sus obras gozaron de la aceptación del público en su momento, pero cuando sus textos disfrutaron de mayor reconocimiento fue el siglo XIX. Incluso podría decirse que fueron redescubiertos entonces, aunque nunca dejaron de ser populares. Es destacable el carácter intemporal de sus escritos, cuyos mensajes han conservado su vigencia durante cientos de años hasta la actualidad. La popularidad que alcanzaron sus textos es única y probablemente estemos hablando del escritor más famoso de todos los tiempos. Yo estoy de acuerdo con eso. Entre sus obras de teatro, interpretadas multitudes de veces y en incontables escenarios, se encuentran tragedias como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo o Macbeth, comedias como El sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces o La fierecilla domada, obras históricas y comedias fantásticas. De manera que aunque fue poeta y fue actor, donde él más se destacó fue en la dramaturgia o escribiendo obras. Escribió además poesía lírica, aunque también fue autor de poemas narrativos y mitológicos. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616 en la misma localidad donde nació, de nombre Stratford-upon-Avon, Warwickshire, Reino Unido. Esto me resuena fuertemente con el personaje de Terry en el sentido de que Terry, aunque mucho se especula sobre su lugar de nacimiento, algunos piensan que nació en Estados Unidos, otros piensan que nació en Inglaterra. El hecho es que desde muy temprana edad su padre se lo lleva a vivir con él, y esto es corroborable en el libro, por lo que se considera que es inglés. Terry es inglés, tal vez no por nacimiento, no lo sabemos, pero sí por crecimiento y desarrollo. Terry es inglés. Y Terry creció prácticamente o toda su vida o gran parte de ella en Inglaterra, luego se marcha a Estados Unidos, de la misma manera en que Shakespeare se desplaza a Londres, que aunque queda en el mismo país, pues es un lugar diferente a aquel donde él había crecido. Pero Shakespeare eventualmente regresa a su lugar de origen, donde está el resto de su vida hasta el momento en el que fallece. Mientras que Terry, a quien yo considero que es el amado de Candy, en el libro podemos ver que Terry lleva la obra de Hamlet a Inglaterra. De seguro muchos de ustedes estarán pensando, pero el hecho de que Terry se presente en Inglaterra no significa necesariamente que él se haya establecido a vivir o se haya relocalizado de nuevo en Inglaterra, pero abre la puerta para que sea de los personajes masculinos principales de la novela, abre la puerta para que él sea el que con más probabilidad se encuentre en Inglaterra en el momento en que Candy alcanza su adultez. De presentarse Hamlet en Inglaterra, el libro no menciona que es en Londres. De modo que la autora también deja la puerta abierta para la gran posibilidad de que Hamlet se estuviera presentando en otras ciudades que no fueran en Londres. ¿Y cuál era la ciudad que estaba resurgiendo en el teatro y que en la década de 1920 precisamente, que era cuando entendemos que Terry tuvo que haber llevado a Hamlet a Inglaterra? ¿Cuál era la ciudad que estaba despuntando con un sinnúmero de teatros debido a que había sido la cuna de William Shakespeare? Stratford-upon-Avon. Los invito a verificar fuentes de referencia humanas. Pueden ser de forma manual o pueden hacer la búsqueda a través del internet o a través de la web, porque son fuentes que así lo sustentan. En la década de 1920, Stratford-upon-Avon alcanzó un nivel de esplendor como meca o como punto de referencia teatral. No fue solamente Broadway, Hollywood despuntaba más en el cine, pero a nivel de Inglaterra,
Si bien Londres era una ciudad importante donde se presentaron obras teatrales, en ese momento histórico específicamente era Stratford-upon-Avon el punto de referencia para disfrutar de la dramaturgia en Inglaterra. Así que poco a poco estamos armando las piezas de ese rompecabezas. Y eventualmente Terry, que en mi opinión es el amado de Candy, se establecería allí porque había mucha oportunidad de empleo, no solamente como actor, pudiera haber sido como, también como escritor, pudiera haber sido como profesor, como director. Y eso pudiera explicar también por qué él y Candy tuvieran una residencia precisamente en las inmediaciones de Stratford-upon-Avon, que en mi creencia pienso que tuvo que haber sido en la histórica comunidad de Tiddington, que es la que está bordeando el río Avon y que está bastante cerca del santuario de cisnes y de narcisos. A lo largo de la parte 2 del libro, podemos apreciar varias escenas o varios momentos en los cuales Candy y Terry se piensan el uno al otro, nada más y nada menos que en el balcón de sus respectivas habitaciones. Es rara la vez que lo hacen dentro de la habitación o en algún punto específico de la habitación, siempre es en el balcón, contemplando la naturaleza. Esto no es pura casualidad. Esto está muy bien planificado por la autora, no solamente desde la perspectiva de la literatura japonesa, sino también en términos de los trabajos shakespearianos. Y vamos a concentrarnos allí primero desde el punto de vista shakespeariano. Una de las obras que están muy representadas simbólicamente de Shakespeare en este trabajo de Nagita sobre Candy es Romeo y Julieta. Y cada momento en el cual Candy y Terry reflexionan y se piensan el uno al otro, que casi siempre es en la oscuridad. Luego, en mi razón número 2 de por qué yo creo que Terry es el amado de Candy, profundizaré sobre el asunto de la oscuridad y cómo esto está relacionado con el amado. Pero siempre tienen estos momentos en los balcones en los cuales ellos hacen una introspección, permanecen tranquilos, meditativos, a medida que contemplan la vegetación al frente y casualmente siempre están no es frente a frente porque se interpone el jardín de por medio, pero da la casualidad que en el edificio al otro lado de donde se encontraba Candy, en el mismo lugar, solamente que en el lado opuesto se encontraba Terry, que si no llega a ser por esa frondosidad y esa naturaleza de por medio, se podría decir que se encontraban uno frente al otro. Pues la escena del balcón de Romeo y Julieta se presenta como un motivo estructural recurrente que organiza la narrativa romántica entre Terry y Candy. ¿Por qué? Porque Romeo y Julieta, por otro lado, eran personajes románticos, estaban enamorados. Así que a través de el elemento del balcón se puede establecer una alegoría o una analogía entre Terry y Candy y la obra de Romeo y Julieta. Muchos de ustedes se deben estar preguntando, muy bien Astrid, pero ¿qué relación guarda esto con la vida presente de Candy y con que Terry sea el amado de Candy? Más adelante les mostraré a dónde quiero llegar, ya que el presente de Candy contiene elementos shakespearianos también. Además de la razón que ya mencioné sobre mi creencia, mi fuerte convicción de que Candy reside en Stratford-upon-Avon, que ya de por sí es la ciudad de Shakespeare. Muy bien, y esa relación entre el balcón de Romeo y Julieta y el balcón donde Candy y Terry siempre están pensándolo el uno en el otro, funciona como un punto sobre el cual la historia de amor de ambos personajes tropiezan constantemente. Y ahora que menciono eso de tropezar constantemente, porque un tropiezo es algo que una persona no se lo espera. Un tropiezo es algo que surge por accidente y que surge contra la voluntad de la persona. Tal y como yo estaba mencionando en mi video anterior sobre
los sonetos de Luis Labé y de cómo dichos sonetos hablan sobre la inevitabilidad del amor, sobre el concepto de que no hay escapatoria al amor. Y de igual forma no hay escapatoria a los tropiezos y sobre los tropiezos hablaré ahora. Ahora pues, como ya tomé como punto de partida este asunto de Shakespeare y cómo para mí resuena como una especie de tropiezo o algo que surge inesperadamente entre Candy y Terry, del mismo modo como surgió este amor inesperado entre Romeo y Julieta, pues hago una referencia a los tropiezos en esta novela de Keiko Nagita. Como mencioné anteriormente, no hay forma de prevenir un tropiezo. Si ocurrió un tropiezo es porque ya no hubo forma de evitarlo. Es inminente, un tropiezo es inminente, sucede o sucede, no hay forma en que un tropiezo no suceda, porque un tropiezo es precisamente eso, algo inevitable. Pues en la página 201 del capítulo 6 de la parte 2 tenemos lo siguiente. De repente, Candy tropezó con algo y cayó de bruces. Terry, tumbado sobre la hierba, intentó ayudarla a levantarse. Del modo como Nayita lo expone, no se refiere solamente a levantarse en el sentido textual de la palabra, sí, desde luego. Terry literalmente tenía que ayudarla a incorporarse de nuevo porque Candy había tropezado. Pero también hace referencia a que para Candy era inevitable coincidir con Terry y que Terry la iba a ayudar a levantarse en su dolor, a levantarse en ese duelo que ella aún mantenía con Anthony. Ella iba a ayudarla a levantarse, a sanar, tal vez levantarse románticamente, levantarse emocionalmente, pero la iba a ayudar a levantarse y no solamente de manera física. ¿Qué estás haciendo?, pregunta ella. Candy rechazó la mano que el joven le ofrecía y se levantó sola a toda prisa. Al igual que la cita anterior, Nayita no solamente quiere proyectar que Candy rechaza la ayuda para ella levantarse del suelo, sino que también rechaza esta oportunidad en la vida que se le presenta de conectarse con Terry. La mano que el joven le ofrecía. No solamente él le estaba ofreciendo la mano para ella ponerse de pie. La autora quiere mostrarnos que él también le está ofreciendo una nueva oportunidad en sus manos. Pero ella prefiere levantarse sola y a toda prisa. Ella siente que no quiere necesitar de él. Ella se resiste a depender de él o a necesitarlo o a tenerlo a él. Ella se resiste, quiere rechazar su compañía en ese momento, por las razones que ya expuse en mi video anterior en relación a los sonetos de Luis Labé. Al parecer se había tropezado con uno de los pies de Terence. No podía haber tropezado con cualquier persona, no. ¿Qué quiere decir la autora con esto? Que Terry no es cualquier persona. Y que para Candy, Terry no es cualquier persona. Así que tenemos a una Candy que está luchando contra la inminencia y la inevitabilidad de la gran importancia que iba a tener Terry en su vida. Nuevamente, sé que ustedes me deben estar preguntando qué relación guarda todos estos momentos pasados con Terry con el hecho de que Terry sea su amado. Pues ahora vamos a lo siguiente. Dice, me he tropezado por tu culpa. No puedes tumbarte sobre la hierba donde nadie puede verte, como si fueras una piedra más en el camino. Ella lo acusa de ese tropiezo. Ella lo acusa de que sus pasos no fueran tal y como ella los había trazado. Ella lo está culpando de que la está sacando de su planificada caminata, de su planificado andar. Pero mira, dice, no puedes tumbarte sobre la hierba. Luego en mi razón número 2 voy a exponer la gran importancia que tiene la hierba en términos de literatura japonesa, donde nadie puede verte, como si fueras una piedra más en el camino. En ese momento ella lo ve como una molestia, como un obstáculo. ¿Obstáculo para qué? ¿Acaso sería un obstáculo para ella no poder justificar más su trauma o la forma como ella se aferra a su sentimiento de culpa sobre Anthony y el deceso de este? ¿Obstáculo para qué? ¿Para ilusionarse de nuevo con otro muchacho?
¿En qué sentido ella considera a Terry un obstáculo? Sería el obstáculo que le impide mantener sus murallas arriba, mantener sus defensas arriba. Pero miren lo que él le contesta. Las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Sabemos que los narcisos se presentan varias veces a lo largo de la historia, pero mayormente, contextualmente y significativamente se relacionan con el personaje de Terry. ¿Y qué es lo que quiere decir la autora a través de estas palabras de Terry? Que las piedras, no olvidemos que Candy compara a Terry con una piedra, con un obstáculo. Para Candy, Terry es en ese momento un obstáculo. Que si Candy ve a Terry como un obstáculo y dice, las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. La autora dice, Candy, mientras tú veas a Terry como un obstáculo, no vas a poder apreciar su belleza, no vas a poder apreciar su aroma, su esencia, porque los narcisos representan a Terry del mismo modo como las rosas representaban a Anthony, aun cuando las rosas estaban en las inmediaciones de los Legan y de los Arley. Así que mientras las rosas eran mayormente simbólicas de Anthony, los narcisos eran mayormente simbólicos de Terry. Las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Candy, si me ves como un obstáculo, no vas a poder conocerme mejor. Él quería que ella lo conociera mejor. ¿Y cómo se relaciona esto con el presente de Candy? De la siguiente manera. Ahora estamos en la página 410 del posfacio, donde la autora comparte con nosotros la imagen que tenía sobre una Candy ya adulta, ya feliz, junto a su amado. Me sonrió y me condujo a una elegante sala de estar. De una de las paredes colgaba el cuadro de Slim. Por la ventana abierta entraba el perfume de los narcisos. Y mientras admirábamos juntas la pintura, me pareció escuchar que Candy decía, el pasado es algo doloroso y maravilloso al mismo tiempo, ¿no crees? Empujada por esas palabras tan amables, reescribía la novela junto a ella, recordando con nostalgia el tiempo pasado. Miren qué casualidad tan grande que en la pantalla anterior pudimos ver cómo Terry le decía a Candy, las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Y miren cómo Candy, ya adulta, feliz con su amado, miren cómo transcurre esa felicidad de Candy, apreciando, admirando, disfrutando nada más y nada menos que del aroma de los narcisos a través de la ventana. Esto no es pura casualidad. Y antes que alguien vaya a pensar lo siguiente, cualquiera puede oler el perfume de los narcisos, no tienen que ser Terry. Nuevamente hago la salvedad de lo que es lo que son las anáforas y lo que es en literatura la repetición por asociación, repetición temática. Se repiten términos, conceptos, frases, elementos para vincular una situación con un personaje específicamente. Eso me lleva a la conclusión de que es Terry el amado de Candy. Y ahora cierro este paréntesis para retomar más específicamente el asunto de William Shakespeare. Más adelante, a medida que se va acercando el Festival de Mayo, Candy recibe de parte del tío abuelo William unos disfraces de Romeo y Julieta. Y sé que muchos están pensando, y es muy válido que lo piensen, que tal vez Albert sea el amado de Candy porque hubiera sido el tío abuelo, porque fuera el tío abuelo William quien le dio los disfraces a Candy, y porque da la casualidad que el primer nombre de Albert es William, al igual que William Shakespeare. Ahora pues voy a compartir con ustedes mi opinión sobre eso.
quiero comenzar primero eh, compartiendo las grandes semejanzas que existen entre William Albert Arley, que en este momento actuó en su rol de padre adoptivo de Candy, que es el tío abuelo William, al haberle facilitado los disfraces para poder participar de la actividad, y el personaje de Fray Lorenzo en nada más y nada menos que en la obra de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Mi interpretación es que el personaje de Albert sí está vinculado con el tema de William Shakespeare, pero no en sentido romántico, o al menos no en términos de Romeo y Julieta en su ámbito protagónico. ¿Qué tienen en común de la forma como lo aprecio el personaje de Fray Lorenzo y el de Albert? Ambos son facilitadores del amor, porque Fray Lorenzo ayuda a Romeo y Julieta a casarse en secreto, proporcionando un marco legal y religioso para su amor prohibido. Su intervención es clave para que puedan estar juntos, aun cuando sabemos el desenlace trágico que tuvo esa obra. Por su parte, Albert apoya emocionalmente a Candy durante su romance con Terry y respeta su decisión de amarlo. Incluso mientras estaba amnésico, porque Candy le hablaba mucho de Terry y Candy también vivió ese sufrimiento de Candy luego de haberse separado de Terry. Además, en ciertos momentos, Albert interviene, ya sea directa o indirectamente, para unir a Candy y a Terry en el colegio. Y muy posiblemente también cuando su relación con Terry enfrenta obstáculos en el futuro. Lo que yo decía de la separación. En términos de directa o indirectamente, obviamente cuando Candy acude al cementerio Blue River, que encuentra a Albert, encuentra a Terry, pues sí, Albert eventualmente tenía que regresar al trabajo, pero también Albert aprovechó la ocasión para decir: niños, quédense hablando. Y se refirió a ellos como niños, precisamente. Él, en términos de madurez emocional, estaba distanciado, estableciendo una distancia entre su propia madurez emocional y la madurez emocional de Terry y de Candy, respectivamente, como tortolitos. Y cuando yo escribo, muy posiblemente también cuando su relación con Terry enfrenta obstáculos en el futuro, pues me refiero pues al hecho de haber unido a César y a Cleopatra, que sobre eso voy a hablar ahora, próximamente en un par de minutos, y también sobre las misteriosas siglas TG en la carta que le escribe Terry a Candy para indicarle que no habían cambiado sus sentimientos por ella, porque no sabemos cómo fue que Terry alcanzó a saber que Candy lo llamaba por TG. Para algunos de ustedes pudiera haber quedado implícito que ella tenía conocimiento del apodo, pero para otros, como esta servidora, alguien tuvo que haberle facilitado esa información. Intención de hacer el bien. Ambos personajes actúan con buenas intenciones, buscando el bienestar y la felicidad de las parejas. Bien, en este caso, Candy y Terry. Fray Lorenzo quiere unir a las familias Montesco y Capuleto a través del matrimonio de Romeo y Julieta, creyendo que esto traerá paz. Por su parte, Albert desea que Candy sea feliz, y eso incluye apoyarla mientras ama a Terry. Su prioridad es su bienestar emocional. Y algunos de ustedes pudieran estar pensando cómo se relaciona este deseo de Albert de unir a Candy y a Terry en el pasado con el hecho de que Terry pudiera o no pudiera ser el amado actual de Candy. Sobre eso iremos ahora, ya mismito llegaremos. Figuras de confianza. Fray Lorenzo es la persona en quien Romeo y Julieta, en quienes Romeo y Julieta confían plenamente para buscar orientación y soluciones a sus problemas, mientras que Albert también es una figura de confianza para Candy, y en cierto momento pues fue amigo de Terry también. Y Candy acude a él en momentos de dificultad o incertidumbre, aún antes de saber que él era su padre adoptivo y que él era el príncipe de la colina. Para Terry, Albert también es un amigo en quien confiar, y que en una ocasión lo hubiera ayudado altruistamente a salir airoso de un pleito.
No solamente eso, Albert tenía perfecto conocimiento con y sin amnesia del gran amor que sentía Candy por Terry y de Terry hacia Candy. Así que Albert no traicionaría ese amor que ellos se tienen o se tuvieron o se tendrán. Albert no va a traicionar ese sentimiento independientemente si seguía o no latente. Relación con el destino de las parejas. Las acciones de ambos personajes tienen un impacto significativo en el desarrollo de las relaciones románticas de los protagonistas. El plan de Fray Lorenzo de fingir la muerte de Julieta tiene consecuencias trágicas que afectan el destino de Romeo y Julieta. Por otro lado, la amistad en común con Albert influye en la dinámica entre Candy y Terry y no de manera tan catastrófica como Romeo y Julieta. Y luego, como les expliqué más adelante, voy a mencionar en qué sentido Albert, la intervención de Albert, pues tiene unas consecuencias diferentes a las que tuvo la participación de Fray Lorenzo en Romeo y Julieta. Pero no logro evitar sentir cómo resuena Albert en comparación con Fray Lorenzo. Así que sí, Albert sí pudiera ser un personaje shakespeariano, pero en mi humilde opinión, no en el sentido romántico. Y no puedo terminar esta comparación sin antes hacer énfasis en el rol que ambos tuvieron en las relaciones románticas. Fray Lorenzo con Romeo y Julieta y Albert con Terry y Candy. Fray Lorenzo actúa como un mediador activo en la relación de Romeo y Julieta, siendo fundamental para su desarrollo y desenlace. Sobre Albert, este actúa como un observador y protector que respeta las decisiones de ambos, aunque indirectamente medió para que ellos compartieran durante el Festival de Mayo a través de los disfraces, gracias a los cuales Candy precisamente pudo pasar por desapercibida ante las monjas en la actividad. Candy sí pudo disfrutar de la actividad gracias a esos disfraces que le proveyó Albert. Y algunos especulan, entienden y o consideran que también pudo haber sido un agente facilitador para un posterior reencuentro de estos años después de su separación. Y yo así lo creo. Y sobre eso abundaré luego. Sobre el hecho de que Albert se llame William, al igual que William Shakespeare, también pienso que es deliberado de parte de la autora, pero no creo que sea para establecer que Albert es el amado de Candy, sino más bien por lo siguiente. Y ahora voy a compartir con ustedes el significado del nombre de William, tanto en el hemisferio occidental como el hemisferio oriental, que es de donde proviene la escritora de esta historia. El nombre William tiene origen germánico, derivado de Wilhelm, que también tiene otras variaciones como Wilhelm o Wilm, y significa protector decidido, aquel cuya voluntad es proteger, o guerrero de voluntad firme. Ese nombre se compone de will, que es voluntad o deseo, y helm, casco o protección, deseo de protección. ¿Y cuál ha sido la mayor característica, la mayor cualidad de Albert a lo largo de todo el libro? Precisamente su don de protección. Protección de Candy como su hija adoptiva. Protección de los Arley. Incluso protección de los Legan, aun si no lo merecieran. Protección familiar. Albert es protector por naturaleza. Eso es una cualidad innata en él. Qué casualidad tan grande que su nombre sea William Albert Arley y que sea conocido en términos de líder de la familia y que sea conocido por Candy como su padre adoptivo, como tío abuelo, William. Casualmente, William Shakespeare también se llama así. Pero del modo como la autora decide llamar a este personaje William Albert, es para dejar claro
que se refiere a Albert en calidad de protector. Esa es la función de él, proteger, cuidar, salvaguardar. Del mismo modo como Fray Lorenzo protegía a Romeo y Julieta. Bien. ¿Y qué conexión tiene con William Shakespeare el hecho de que Albert se llame William? Simplemente el nombre. El nombre, no el hecho de que Albert pudiera ser el amado de Candy, en mi opinión. Bien. Pero observemos ahora lo que significa el nombre de William en el kanji japonés. Bien. ¿En qué sentido los escritores japoneses utilizan figuradamente el nombre de William? Casualmente, en Japón honran también el significado o origen germánico que tiene el nombre de William. De igual manera, ellos consideran, los nipones, que William significa protector resuelto o alguien con la voluntad de proteger, no con el deber ni la obligación de proteger o a alguien a quien se le haya impuesto el tener que proteger a los demás, sino que tiene el deseo y la disposición de proteger. En japonés no existe un kanji directo, pero se traduce fonéticamente en katakana como esas siglas que ven en japonés, que en letras occidentales se lee Wiriamu. Conceptualmente, su significado espiritual se aproxima a kanjis de protección como Mamoru, que es proteger o guardar, o Go, que significa defender. Así que ya sea desde el punto de vista japonés como desde el punto de vista europeo, Nagita adjudicó el nombre de William para Albert, muy especialmente cuando es mencionado por Candy en términos de su rol como padre adoptivo, como el gran protector. Y ya me refiero a protector general. Albert siempre ha tenido esta nobleza de proteger. Así que sí, el hecho de que Albert se llame William es significativo, pero no en relación a que él sea el poseedor de la identidad de Amado de Candy, a menos no desde el punto de vista del nombre. Ya una vez iniciado el Festival de Mayo, Candy aparece inicialmente con un disfraz de Romeo. Cabe señalar que el tío abuelo William no estuvo presente en esa actividad y mucho menos tuvo la oportunidad de ataviarse con ninguno de esos disfraces. Ella procede a disfrazarse de Romeo, ¿para qué? Para pasar desapercibida y asumir otra identidad de modo que no fuera descubierta. Después, ella opta por cambiarse al disfraz de Julieta. Sus razones tuvo la autora para hacerlo. La autora bien pudo haber optado por mantener a Candy solamente con el disfraz de Romeo, mas no lo hizo. La autora decidió que Candy tenía que ataviarse con el vestido de Julieta. Todos sabemos que Candy nunca ha sido actriz y nunca aspiró a serlo, pero en ese momento específicamente, la escritora de esta novela determinó que Candy tenía que estar vestida como Julieta. Luego entonces ocurre que se encuentra Terry en el bosque. El bosque es muy significativo en términos orientales, pero sobre eso hablaré en mi razón número 2. Y Terry no llevaba disfraz. De hecho, la fiesta, según como se especifica en la novela, la fiesta realmente no era de disfraces, a diferencia de otros formatos. No hay indicio alguno de que la fiesta fuera de disfraces. Así que con mayor razón se aprecia el deseo del tío abuelo William de enviarle disfraces para que Candy no dejara de disfrutar del evento. Pero ¿por qué 2 disfraces? Si con uno solo Candy podía haber logrado su propósito. ¿Acaso la intención del tío abuelo William era que alguien más se pusiera el disfraz restante? ¿O que Candy compartiera específicamente con alguien de manera ya romántica ese momento? Que no sería precisamente con él, porque él ya había dejado dicho que iba a estar ausente. Pues
Resulta que Terry aparece ataviado elegantemente, pero no está disfrazado. En ese punto de la novela no tenemos conocimiento de que él quería ser actor. Lo sabemos más adelante después en el capítulo 13 de la parte 2. Pero de todas maneras, en el momento en que él se encuentra a Candy en el bosque, aunque aún no es de conocimiento del lector, pero ya para entonces Terry quería ser actor. Ya Terry tenía claro que quería ser actor. No obstante, en ese instante que encuentra a Candy en el bosque, él no está actuando. Él no lleva puesto ningún disfraz. Él no está actuando, él la está buscando. Mientras que ve a Candy vestida como Julieta. De manera que tenemos bailando, interactuando a un Romeo con una Julieta, pero es un Romeo que no está ejerciendo un papel, no es una persona que está actuando, simulando ser Romeo. Es alguien que en ese momento sí está, en términos sentimentales, alineado con el personaje de Romeo. No es que Terry esté interpretando un personaje. Terry sí se puede comparar con Romeo en términos de que le gusta Candy, le gusta la Julieta que tiene al frente. Y entonces tienen la oportunidad de compartir, ya gustándose como un Romeo y una Julieta. Y supongo que en este momento ustedes deben estar diciendo, pero Julieta y Romeo tuvieron un final trágico, lo que significa que Terry y Candy no pueden volver a estar juntos, se quedaron separados y él no es el amado. Sobre eso voy a opinar más adelante. Y después se hace nuevamente una mención sobre William Shakespeare en el capítulo 13 de la parte 2 precisamente. Y es la siguiente. En la página 257 del capítulo 13 de la parte 2, vemos el momento en que Terry le revela a Candy por primera vez que le interesan las obras de Shakespeare. Dice, a primera vista nadie diría que te gusta leer, comentó Candy. Algo más calmada, echó un vistazo a la portada del libro. ¿De quién es? Porque algo más calmada, porque ya momentos antes se había emocionado de verlo. Y él le dice, de Shakespeare. El joven le ofreció el volumen, encuadernado con una tapa pesada de cuero de color marrón oscuro. Tomen nota de eso, tapa pesada de cuero de color marrón oscuro. Shakespeare, por supuesto, solo dice Candy, el autor de Romeo y Julieta. Miren cómo la autora rápidamente establece una relación entre Shakespeare y Romeo y Julieta, para que no olvidemos ese momento significativo que tuvieron Candy y Terry en el Festival de Mayo. Y miren lo que dice después, los dos desviaron la mirada a la vez. Candy cayó en la cuenta de que lo más probable era que Terry también se hubiera acordado del festival. Y tal vez algunos de ustedes piensen que se refiere a las cachetadas, pero en el capítulo 11 de la parte 2 podemos leer textualmente en palabras de la propia Candy que el recuerdo que ella decidió conservar y atesorar de ese día no fueron las cachetadas, sino el beso. Obviamente también debe recordar la cabalgata a caballo, que aunque fue un poco brusca, la hizo finalmente caer en cuenta del error que estaba cometiendo al negarse a seguir adelante debido a su sentimiento de culpa por la muerte de Anthony. Pero los dos desviaron la mirada a la vez, lo que significa que para él eso también fue un momento especial. Y él le dice, es Macbeth, así que aquí ya no se trata solamente de Romeo y Julieta, se está mencionando a Macbeth. Y dice, vaya, no sabía que te gustara la tragedia, susurró la muchacha. Aquí la autora quiere mostrarnos a nosotros como lectores que debemos asociar al personaje de Terry con Shakespeare. Porque ya no se trata solamente de Romeo y Julieta, ahora también se menciona a Macbeth. ¿Bien? Y miren lo que él dice, y no me gusta, repuso Terry, algo más rígido de pronto. Tal vez sí le gustan las obras de Shakespeare,
pero no, lo que él quiere decir con esto no es que no le gustan las obras de tragedia, es que no le gustan las tragedias como tal, que no le gustan los giros trágicos que toma la vida. Esto es un claro mensaje de la autora hacia nosotros. Es una forma de la autora de decirnos, sí, Terry dice que no le gustan las tragedias, pero yo no pienso darle un sentido trágico a Terry. En otras palabras, yo no pienso darle un desenlace trágico, porque a Terry no le gustan las tragedias. Bien. Y dice algo más rígido de pronto, lo dijo muy en serio. Bien. En la página 270 del capítulo 14 de la parte 2, podemos leer lo siguiente, y esto es un momento en el que Candy y Terry se encuentran a solas en la villa de los Granchester en Escocia. Dice Terry, son todo obras de teatro y están las obras completas de Shakespeare. Esto es otra manera que la autora quiere que los lectores asociemos a Terry con Shakespeare. Están las obras completas, completas. Susurró. Y ya desde el punto de vista de Terry tenemos que antes de irse, su madre Eleanor le había propuesto marcharse con ella a América para estudiar arte dramático en las mejores escuelas del país. Y él piensa lo siguiente, el Terry de antes quizá lo hubiera seguido, pero eso era antes de conocerte Candy. La observó en silencio mientras ella admiraba la multitud de libros que adornaban las estanterías. Terence supo entonces que había encontrado algo que le cautivaba más que la actuación. Bien, porque esto es importante por lo siguiente. Porque por mucho que Terry amara la actuación, para él Candy se había convertido en su prioridad al punto en que rechazó una oportunidad que Eleanor le ofrece en bandeja de plata de irse con él a estudiar actuación. No debió ser fácil para él tomar esa decisión con tal de no dejar de compartir con Candy. ¿Qué relación guarda todo esto con el hecho de que Terry pueda o no pueda ser Anohito? Porque Terry tiene bien definida su prioridad, que es Candy, por encima de su trabajo, porque la actuación se convirtió en su empleo, en su trabajo. Otros personajes en la serie anteponen momentos de calidad con sus familias bajo la premisa de que están trabajando. El amado de Candy, al final de la novela, regresa al hogar. Ella lo recibe con brazos abiertos, muy enamorada. Así que el amado de Candy asumimos que regresa del trabajo, pero siempre regresa a su lado. No está viajando constantemente. O si lo hace, al final siempre regresa donde ella. Nuevamente un indicador de que, en mi opinión personal, es Terry el amado de Candy. Ya en la página 324 nos encontramos en la parte epistolar número 3. Y ocurre algo interesante, y es que la protagonista recibe una carta de Annie, y en dicha carta asumimos que ya nuestra protagonista Candy se ha dedicado a la enfermería y está sumamente ocupada. Y Annie le comparte un artículo con la noticia de que Terry ya se está dedicando a la actuación. ¿Por qué digo que esto es interesante? No solamente por lo que voy a mencionar sobre Shakespeare, sino también porque inmediatamente después de esa carta es la primera ocasión en la parte 3 que Candy regresa a su presente o a su vida actual como adulta, y lo hace precisamente para hablar sobre ese asunto de la actuación en su presente, en su actualidad. Pues, ¿qué dice ese recorte de periódico? Dice, descubrimos un nuevo gran talento. Una estrella brilla en el escenario, Terence Graham. Una elección sin precedentes a la hora de interpretar al rey de Francia en El Rey Lear. Puesta en escena, Compañía Teatral de Stratford.
Aquí sí se hace mención de la compañía teatral Stratford, así que vemos aquí dos referencias a Shakespeare. La compañía teatral de Stratford, en alusión a la ciudad de Shakespeare, que es Stratford upon Avon, lo que me lleva cada vez más al convencimiento de que es dicha ciudad donde vive Candy al final. Y también el nombre de la obra donde Terry hace su debut teatral, que es El Rey Lear. El Rey Lear es una obra de William Shakespeare. Y obviamente era muy remota la posibilidad de que su primer papel fuera protagónico. Sí existen ciertas excepciones, ciertas salvedades donde un actor o una actriz tiene la suerte de que su primer rol es protagónico, pero es muy rara la vez que eso ocurre. Y en esta ocasión le tocó un papel muy digno, que era el del rey de Francia, y su actuación fue muy impresionante. Para aquellas personas que tengan dudas, sí, el rey de Francia, para la época en que se sitúa esa obra, el rey de Francia era un hombre bastante joven. Así que se sustenta, se justifica que un actor adolescente, como lo era Terry, personificara al que para entonces era el rey de Francia en esa obra. Pero ocurre algo bien curioso, y es que luego de esa carta que vemos de Annie como lectores, eh, nos remontamos al pensamiento presente de Candy ya como toda una mujer que vive con su amado, y solamente habla de ese debut actoral de Terry y se refiere a eso todavía con mucho orgullo, aún en su vida actual, aún en su adultez. Y casualmente ese debut ha sido en un papel de Shakespeare, y luego sus siguientes roles iban a continuar siendo roles de Shakespeare. Ese primer papel no encarnó a Simón Bolívar, no encarnó a George Washington, no encarnó a Abraham Lincoln, no encarnó a Benito Juárez. Fue un personaje de una obra de Shakespeare, como habremos de ver a lo largo de toda la novela. Tal vez sí interpretó otro tipo de personajes, pero la intención de la autora era que nosotros como lectores lo viéramos encarnando específica y particularmente personajes de obras de Shakespeare. Más adelante la autora vuelve a regresarnos al hogar de la señora Candy en, en el río Avon. Y miren todo lo que dice en la página 332. Dentro quedan las cartas de Terry y las críticas sobre sus actuaciones. Se refiere adentro del joyero. Las he guardado todas, tanto las positivas como negativas, porque todas hablan de él. Dice las críticas sobre sus actuaciones, y que las ha guardado todas porque hablan de él. No dice hablaban de él. No se refiere a eso en pasado, se refiere a eso en presente. Todas hablan de él. Y miren lo que ocurre. El pasaje que le sigue, la cita que le sigue, en el libro también es le sigue poco después. Digamos que se interpone solamente, digamos, una oración entre la primera cita que acabo de leer y la segunda. Y miren lo que dice: después de cerrar el joyero, suspiro e intento recuperarme. ¿Recuperarse de qué? Recuperarse de la fuerte impresión que le produce ver las reseñas de las actuaciones de Terry. Eso le sigue provocando una gran impresión. Aún años, aún décadas más tarde, todavía ella se impresiona y se emociona al ver las reseñas de las actuaciones de Terry. Es un sentimiento actual, presente y todavía latente. Y dice: me dirijo a la sala contigua, el estudio. Las paredes de esta estancia están llenas de libros encuadernados en cuero. ¿Cuál era la descripción del libro de Macbeth que Candy no recibió de Terry, sino que compartió con Terry en el capítulo 13 de la parte 2? Que era un libro en cuero, era de Macbeth. ¿Qué descubrimos? Entonces miren lo que dice: libros encuadernados en cuero, las obras completas de Shakespeare,
novelas de literatura francesa e inglesa, publicaciones de medicina. Eso es lo que hay en el actual hogar de Candy. Bien, con esto podemos llegar a una conclusión. La primera conclusión es que el libro de Macbeth, que estaba en cuero y que Terry estaba leyendo en aquella colina escocesa con Candy, pertenecía a la colección de cuero de obras de Shakespeare que él tenía en Escocia. No era un libro separado, pertenecía a esa colección. Y que al igual que en la villa escocesa, también ese estudio tiene las obras completas de Shakespeare, expresado y citado de la misma manera como Candy se había referido a ellos cuando visitó la villa en la parte 2. Obras completas. Son obras en cuero, son obras completas en una villa de aristócratas que solo Dios sabe desde cuándo esos libros estaban circulando. No es tan común conseguir ese tipo de colecciones completas y encuadernadas en cuero. Son ediciones muy exclusivas de ciertas estratas socioeconómicas, son libros raros de conseguir. Tal vez en el siglo XVI, XVII no era extraño, no era una rareza ver esas colecciones, pero ya en el albor de los inicios del siglo XX, ese tipo de colecciones completas eran un poco más difíciles de conseguir, al menos completas. Y miren lo que dice, novelas de literatura francesa e inglesa y publicaciones de medicina. Cuando la autora establece que el libro de Macbeth era en cuero, que las obras que Candy vio en la villa de los Granchester estaban completas y todas eran de Shakespeare. Y aquí nuevamente se repite que la Candy que vive feliz junto a su compañero de vida tiene su estudio repleto de obras completas de Shakespeare y que son en cuero, nos lleva a pensar que Terry forma parte de ese presente de Candy. Sé que muchos de ustedes me dirán lo siguiente, cualquiera pudiera tener libros de Shakespeare en la casa. Hasta un habitante de la selva amazónica pudo haber tenido contacto alguna vez con un libro de Shakespeare. Eso no es exclusivo de los actores, eso no es exclusivo de Shakespeare. Es cierto, cualquiera puede tener acceso a un libro de Shakespeare y o a una colección de libros de Shakespeare. Pero cuando la autora, a nivel literario, a nivel figurativo, estilístico, simbólico, establece desde un principio que Terry ya cuenta con una colección completa de libros de Shakespeare, que le agrada leer libros de Shakespeare, que se ha dedicado a interpretar roles en obras que fueron escritas por Shakespeare, es porque la intención de la autora es que lleguemos a la conclusión de que es Terry el que vive en esa casa con Candy. Porque miren el resto de lo que dice, novelas de literatura francesa e inglesa. De seguro muchos de ustedes me digan lo siguiente, Albert también estudió en Inglaterra, Neil también, los hermanos Conwell, todos ellos ya sabían francés, Anthony también. Pero sorpresa, Terry también sabe francés, Terry también sabe inglés, él es inglés. Candy aprendió a hablar francés porque estuvo practicando los sonetos de Louis Lavey. En ese sentido, tal vez ustedes piensen, ay, pero puede ser de cualquiera esos libros de literatura francesa e inglesa. Pero miren lo que dice, publicaciones de medicina. Muy bien. Desde el punto de vista de la personalidad y la descripción de Albert. Albert es una persona que al final de la novela sabemos que debido a su trabajo está viajando mucho. Yo no pongo en duda que tal vez a Albert le guste leer, pero no al punto de tener una colección de obras completas de Shakespeare, y mucho menos cuando Candy, al ver esa colección completa de Shakespeare, no puede evitar pensar en Terry. Si Albert fuese el amado, pues Albert no cometería esa torpeza de colocar una colección de obras que le recuerden a un ex. Y en base a los libros de literatura inglesa y francesa, tal vez pudieran ser del agrado de Candy para leerlos, pero no sabemos a ciencia cierta si Albert contaría con el tiempo suficiente para leer esos libros o para leer esa colección. Y hay publicaciones de medicina, y con esto quiero aclarar algo. Sabemos que Albert fue voluntario en el continente africano
y que como parte de su labor humanitaria, pues estuvo atendiendo la salud, hizo labores de salubridad con los habitantes de esas regiones, pero él no fungía en calidad de médico. Él no se dedicó exclusivamente al área de la salud y el propio Albert en el epílogo nos muestra qué fue lo que él estudió. Realmente él estaba inclinado hacia las leyes o el derecho y la administración respectivamente, no a la medicina como tal. En todo caso, la medicina pudiera estar ligada a Candy, porque Candy siempre dio visos de querer aprender cada día más en su faceta de enfermera y quién sabe, tal vez pudo haber ampliado más sus horizontes y haberse convertido en una doctora. Eso no lo sabemos. Pues básicamente esas menciones que se hacen pues resaltan también lo siguiente. Se habla mucho de libros de obras completas de Shakespeare, se habla de novelas de literatura francesa e inglesa, de publicaciones de medicina, pero no me habla de libros que hablan sobre administración, no veo que se mencionen libros de contabilidad, de derecho, no veo libros que hablen sobre viajes, sobre animales, no veo ninguna mención sobre alguna colección de libros que sea del agrado específico de Albert. Y muchos de ustedes pensarán lo siguiente, no lo menciona, pero está entre líneas. Entonces, ¿cómo se explica que los elementos alusivos a Terry y a Candy sí se mencionan? Así que tenemos la mención textual alegórica a Terry en contraposición con la ausencia de mención de elementos que sean exclusivos de Albert. Porque yo estoy bien segura que de haberse mencionado una colección de libros de animales o colecciones de libros de viajes, nadie aquí estaría argumentando ni estaría tan siquiera especulando la posibilidad de que esos libros representen a Terry. Sin lugar a dudas, habría un consenso de que esos libros se presentan a Albert. Pero no es así. Los libros que se mencionan son más representativos de Terry y los de medicina específicamente de Candy. Pero miren lo que ocurre. Sí hay una mención acerca de Albert, pero no es precisamente vinculada a todo lo relacionado en el estudio o a lo que está en las estanterías del estudio. Miren lo que dice, que en un rincón hay algunas fotografías enmarcadas, hay una que tiene más importancia, la imagen que retrata a los Leigan, uno de los clanes de la familia Arle y a sus criados, pero miren qué pasa. Más adelante dice, en el centro de la fotografía están el tío abuelo William, la señora Leigan, Neil y Elisa. ¿Qué significa eso? Que Albert figura en esa fotografía justamente después de la mención de las colecciones de los libros de Shakespeare y literatura francesa e inglesa, casi inmediatamente después. Así que tenemos un claro contraste entre la presencia del amado de Candy, cuyos elementos presentes en el estudio apuntan más hacia Terry, versus un recuerdo en la forma de una fotografía enmarcado en una pared y en el cual Candy se refiere a Albert como el tío abuelo William, que era como denominaba siempre a su padre adoptivo. En las páginas 343 y 344, como lectores nos enteramos de lo siguiente. Habían elegido a Terence Graham para interpretar el papel protagonista masculino. Adivinen en qué obra, Romeo y Julieta. Era su primer protagónico. El papel femenino se lo habían otorgado a Susana Marlowe, una hermosa actriz con una carrera en auge. El título de la obra, Romeo y Julieta, me recordaba al Festival de Mayo. La autora desea expresamente que nosotros vinculemos la obra de Romeo y Julieta o los personajes de Romeo y Julieta con Terry y con Candy, con estos dos personajes específicamente, porque la misma Candy así lo dice. El título me recordaba al Festival de Mayo. ¿Cómo olvidarlo si ella misma se disfrazó de Romeo y posteriormente se disfrazó de Julieta? ¿Cómo iba a olvidar eso? Y el protagonista era Terence Graham,
quien a diferencia del Festival de Mayo, donde no se disfrazó de ningún Romeo, donde se vistió simplemente con sus mejores galas, no estaba haciendo ninguna actuación, en esta ocasión sí está en un rol de actor encarnando a Romeo. Mientras que una actriz en auge llamada Susana Marlowe iba a encarnar el rol de Julieta, en contraste con Candy, quien durante el Festival de Mayo no estaba ejerciendo ningún rol actoral, pero sí estaba ataviada como Julieta, por lo que se podría decir que Terry y Candy estaban compartiendo en el Festival de Mayo un genuino momento significativo donde ninguno de los dos estaba fingiendo, a diferencia de la obra de Romeo y Julieta, donde él y Susana tienen que actuar. Pero ¿qué es lo que ocurre específicamente con Susana? Lo siguiente. A diferencia de Terry, Susana no sabía desligar su rol como actriz de su vida fuera de los escenarios. Y ella desarrolló una fijación con Terry en una modalidad que psicológicamente se conoce como limerencia. Limerencia es una predisposición de un ser humano de siempre desear alcanzar lo inalcanzable y lograr obtener lo que considera fuera de su alcance como una especie de presea, de premio o de recompensa, y no como producto de un verdadero sentimiento o una conexión verdadera. Susana en todo momento estaba viviendo melodramáticamente. Ella estaba desarrollando lo que se conoce también como un trastorno de personalidad histriónica. Ella no lograba desconectarse del dramatismo que requería su vocación. Por tal razón, cuando ella salva a Terry de que le cayeran aquellas luces del escenario, y es ella la que sufre grandes daños, ella recurre a llegar hasta la azotea del edificio del hospital, que a todo esto no tengo idea alguna de cómo logró llegar. Tal vez se lo pidió a un enfermero, tal vez se lo pidió a alguien que pasaba por allí, que por favor la llevaran hasta allá. El caso es que ella llegó hasta la azotea. Muy probablemente las habitaciones de ese hospital en inicios del siglo XX era muy poco probable que tuvieran balcones. De modo que el llegar hasta la azotea del edificio y con toda ceremonia intentar privarse de la vida podría ser alegórico a un momento de la Julieta que ella pensaba encarnar, simulando estar en un balcón dirigiéndose hacia su Romeo y estando dispuesta a cesar su existencia del mismo modo como lo hiciera Julieta en la obra de Shakespeare. Irónicamente, Susana nunca logró interpretar ese papel porque su accidente no se lo permitió. Pero de manera muy exacerbada, que también se pudo haber visto afectado por las heridas y los daños físicos sufridos, ella entonces recurre a buscar la manera de llegar hasta esa azotea, porque no hubo otra manera de ella intentar hacerlo. No lo hizo desde su habitación, no fue hasta otro lugar, era precisamente la azotea, que podía ser una función de un balcón en ese preciso momento, tal y como se muestran varios momentos de la obra de Romeo y Julieta. Y Susana entonces quiere privarse de la vida. El final de Romeo y Julieta fue un final trágico, en el cual Julieta se privaba de la vida. Obviamente ocurre lo que ya todos sabemos, de que Candy y Terry llegan a tiempo para evitarlo, pero eso repercute en que para preservar la salud mental de Susana y evitar que ella volviera a atentar contra su vida, entonces Candy, como enfermera, ahí entonces actuó con ojos de enfermera, antepuso sus deseos de mujer y colocó como prioridad su vocación como enfermera y decidió dejar a Terry.
Y Terry, como sabía que Candy era una mujer de palabra y no tenía forma de convencerla de lo contrario, asumió su parte de su deber moral también, con Susana. Con Susana. Pero ¿qué ocurre? Si los verdaderos Romeo y Julieta de la historia no eran Terry en plan de Romeo o Susana como Julieta, sino que realmente eran el Terry y la Candy del Festival de Mayo, ambos continuaban vivos, ninguno falleció al final de la obra, pues en eso hay una disrupción y una gran diferencia entre ellos y el final trágico de la obra de Romeo y Julieta de Shakespeare. Es por tal razón que la autora enfatiza a través de la protagonista la siguiente frase y lo dice varias veces: mientras haya vida, habrá sitio para la esperanza, porque para la falsa Julieta que iba a ser Susana, junto con su falso Romeo Benaterri, eso desembocó en tragedia. No iba a haber un final en algo que realmente no existía. Sin embargo, en el Festival de Mayo, un Terry que no fingía, un Terry que no estaba actuando y una Candy a la que él veía como su Julieta de la vida real, ambos continuaban muy vivos, pues sí había la esperanza de un reencuentro. A lo que debo añadir, y esto es una opinión muy personal de mi parte, quien quiera que hubiera interpretado el papel de Romeo en esa obra, aunque no hubiera sido Terry, iba a ser objeto de la obsesión de Susana. Así hubiera sido el hijo de un panadero, así hubiera sido Chencho el matapuerco. Cualquier palo de escoba con calzoncillos que hubiera encarnado el papel de Romeo iba a convertirse en la fijación enfermiza de Susana, porque Susana no estaba enamorada de Terry como persona, estaba enamorada de la idea de ella vivir su propia fantasía, su propia obra, proyectándose en los personajes de Julieta junto a ese Romeo, junto a lo que ella creía que era su Romeo. Y es bien triste que haya sido de esta manera. Ya en la página 374 podemos apreciar la carta que Candy le escribe a Terry, pero que no envía. Porque la escribe como una forma de desahogo, porque no puede reprimir más lo que siente o los deseos que tiene de comunicarse con él. Y no puede porque para entonces ambos continúan siendo honorables con Susana, quien continúa viva. Y le dice: representas una función tras otra por petición popular. Lo he leído en varios artículos. El Hamlet que todos queremos ver, una función que va más allá de cualquier expectativa. El Hamlet de Terence llegará pronto a Inglaterra. Ya antes sabíamos previamente a través de la carta de Eleanor Bacon de que Eleanor había invitado a Candy al estreno de Hamlet. Ella obviamente estaba imposibilitada de ir. Y ella muestra que no era porque no tuviera deseos de hacerlo, sino todo lo contrario, porque si lo veía no iba a poder contener los deseos de abrazarlo, según se especifica textualmente en el libro. Eso iba a ser algo bien doloroso, el querer abrazarlo, el seguir amándolo y no poder acercársele porque le había prometido a Susana mantener contacto cero con él. Pero dos cosas se desprenden de aquí. Una, que Terence continúa interpretando personajes de Shakespeare. Y la otra, que Terence va a llegar pronto a Inglaterra. Todavía en ese punto no sabemos si es a establecerse para siempre o si es que solamente está de gira. Pero sí abre la puerta para que como lectores ya vayamos pensando en que de todos los personajes masculinos principales, Terry es el que más se está acercando a ser el que comparte la vida con Candy en las inmediaciones de Río Avon. En la página 396 del epílogo ocurre una explicación de Albert sobre cómo fue que, como obsequio o como parte de los obsequios que le hizo a Candy en su cumpleaños, estaba el haberle regresado a César y Cleopatra, quienes eran los caballos a los que Candy cuidaba mientras dormía en el establo de la mansión de los Leyland. Como todos sabemos, Candy llegó a tomarle mucho cariño a esos caballos y viceversa. Miren qué caso, esto no es una casualidad, miren qué detalle más grande el que la autora ha colocado aquí.
Voy primero a leer este fragmento y luego compartiré el por qué esto está íntimamente relacionado a William Shakespeare. En palabras de Albert, tuve que dejar a Poupée en África y te prometo que fue una de las decisiones más duras de toda mi vida. Hace poco me comunicaron que falleció por causas naturales ya anciana. Sin embargo, ver a César y a Cleopatra hizo que se me estremeciera el corazón. Quizá, aunque hubiera muerto en el accidente ferroviario, hubiera preferido venirse conmigo, y eso es en referencia a Poupée. Lamento decirlo, pero no fui yo quien encontró a tus queridos caballos, fue Georges. Muy bien. Resulta que una de las obras, de las tantas obras que fueron escritas por William Shakespeare, existe una llamada Antonio y Cleopatra. Antonio y Cleopatra. No César y Cleopatra, pero sí Antonio y Cleopatra. Yo supongo que la autora no le convenía llamar a los caballos Anthony y Cleopatra porque hubiera sido anticlimático en cuanto que uno de los personajes de la novela se llama Anthony y ese personaje falleció. De manera que hubiera sido muy confuso para los lectores el que uno de esos caballos llevara por nombre Anthony. Para beneficio de quienes no lo sepan, pues Cleopatra fue una mujer muy influyente en la antigüedad. Y sí tuvo muchos amoríos, tuvo muchas relaciones amorosas, pero sus dos grandes amores que fueron los más conocidos fueron Julio César, para entonces emperador, y Marco Antonio o Anthony, que a Marco Antonio era que hacía referencia a Shakespeare con su obra de Anthony y Cleopatra. Bien, según la historia, según los datos históricos, fueron los dos hombres con los cuales ella tuvo sus relaciones más significativas, siendo Julio César el primero de los dos. Marco Antonio fue el segundo. Y en ambos, pues, ambas relaciones culminaron con muerte. Al igual que las tragedias de William Shakespeare, que aunque Shakespeare no estaba exento de escribir comedias o escribir otro tipo de dramas con finales felices, él se caracterizaba, Shakespeare, mayormente por las tragedias o los desenlaces trágicos. Pues ambos grandes romances de Cleopatra habían tenido desenlaces trágicos. Pues bien, se me hace muy significativo el hecho de que al no ponerle el nombre de Anthony a uno de los caballos, en su lugar le pusiera César. De manera que Nayita tiene la intención de establecer un paralelismo entre los caballos de Candy y alguna situación sentimental de la protagonista. Muy bien. Pues tenemos que aparentemente, según supimos en lecturas o en cartas anteriores, que los Leigan, dentro de sus perversidades y dentro de sus maldades, habían separado estos dos caballos. Estos dos caballos eran pareja y habían quedado separados. No obstante, y a razón de lo que dice este pasaje, Albert idea la manera de reunirlos, o tal vez no lo ideó, pero sí concretó la reunión como obsequio de cumpleaños a la protagonista, pero quien hizo la labor heroica de conseguirlos, dar con su paradero y reunirlos finalmente fue el ayudante de Albert o el administrador, que era Georges, la mano derecha de Albert. Muy bien. Pues, ¿qué ocurre? Que justo antes de él revelarle a la protagonista que fue Georges quien encontró los caballos, él nos cuenta lo que significó para él haber tenido que despedirse de Poupée. Poupée era la mascota de Albert y la tuvo que dejar con mucho sufrimiento, con mucho dolor, y luego le informaron que falleció anciana por causas naturales, pero que al él ver a César y a Cleopatra no quiso que ocurriera lo mismo, porque él con el tiempo se dio cuenta de que por más peligroso que hubiera sido el ambiente de guerra para Poupée, que sí Poupée hubiera preferido quedarse con él aunque su vida se hiciera más corta. Y él decidió no cometer ese error con César y Cleopatra y decidió reunirlos, decidió reunir esos dos caballos que seguían vivos
en clara analogía y en clara relación con el mensaje de la autora a través de la protagonista de que mientras haya vida hay sitio para la esperanza. Así que se pudo materializar la reunión de estos dos caballos, gestionada por Albert, pero con mucha participación de Georges. Lo que significa que tal y como hiciera Fray Lorenzo con Romeo y Julieta de Shakespeare, Albert hubiera fungido como intermediario para una posible reunión de Candy con Terry. Y no que le hubiera dado este detalle a Candy como un detalle romántico. ¿Qué otra prueba tengo de que esto no es un detalle romántico y que Albert no ve a César y Cleopatra proyectándose él en César y a Candy en Cleopatra? Por lo siguiente, dice: lamento decirlo, pero no fui yo quien encontró a tus queridos caballos. Tus queridos caballos. No se trata de que él esté siendo insensible, sino que está estableciendo que esos caballos son de valor para Candy, que son especiales para Candy. Esto no significa que a él no le importa un comino los caballos, pero que quien le imparte valor emocional o sentimental a esos caballos es Candy, no él. Tus queridos caballos. De haber habido alguna connotación romántica, créame que la autora hubiera redactado algo como esto: lamento decirlo, pero no fui yo quien encontró a nuestros queridos caballos. Y ahí sí hubiera habido una complicidad amorosa de parte de Albert, mas no fue así. Y también yo veo que esto es un mensaje a los lectores, como queriendo decir: no se hagan ilusiones con el hecho de que yo le obsequié a mi hija adoptiva un par de caballos que eran pareja. Albert, con la ayuda de George, se encargó de reunir lo que había quedado separado, reparó la ruptura. ¿Y qué dos personajes se habían separado amándose, quedando vivos, pero con la esperanza de un reencuentro mientras siguieran vivos, según expuesto por la autora? Terry y Candy. En conclusión, las referencias o las menciones que se hacen sobre William Shakespeare y sus respectivos trabajos en esta novela de Kate Conallita me hacen llegar a la conclusión de que es Terry el amado de Candy en esta historia. Dime lo que piensas en tus comentarios, y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les doy muchas gracias a todos por sus suscripciones, por su sintonía, sus reacciones, por sus likes, por sus comentarios. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Un enorme abrazo a todos, muchas gracias nuevamente, muchas bendiciones y será hasta la próxima.